21ª entrega de Contra Toda Esperanza de Armando Valladares, en la voz de este humilde servidor, Yamil Cuellar. Bienvenidos a todos mis contertulios alrededor del mundo y feliz nuevo año para todos ustedes, aquellos que me están escuchando y acompañando en esta lectura especial mientras celebramos el 40 aniversario de su publicación. Voy a retomar la lectura en este punto. Este punto tan sobrecogedor, mientras se ha intensificado la represión dentro de la cárcel para presionar a todos los presos políticos a que acepten la rehabilitación política, es decir, a que tú renuncies a tu criterio, a tu persona, a tus principios, a tu identidad. Eso es lo que estaban buscando, doblegarte, romperte por la fuerza. Así que nada, continuamos en este punto de la lectura. Roberto López y yo habíamos estado juntos desde 1961. Era un joven idealista, pecoso y simpático. Se declaró en huelga de hambre. Dijo que no trabajaría más, pues no estaba dispuesto a seguir soportando los atropellos. Cuando aceptaron llevárselo de la circular, se creyó que lo ingresarían en el hospital, pero la comitiva continuó hacia las celdas de castigo. Y allí tiraron a Roberto. Para hacer más dolorosa su agonía, le cortaron el agua. El capitán Morejón entró en la celda y le preguntó qué era lo que quería. Y Roberto le respondió que lo único que deseaba era que le pusieran flores al morir. Los que estaban en las celdas contiguas escuchaban claramente todo lo que sucedía en la de Roberto. Eran semanas las que llevaba en huelga. La sed agravó su estado y apresuró el desenlace. En su agonía pedía agua. Los de las otras celdas les gritaron a los guardias que se la dieran, pero lo que hicieron fue sacarlos a ellos y propinarles una paliza con gruesos alambres eléctricos trenzados. Toda la madrugada se escuchó a Roberto clamar por agua. 2 o 3 de los escoltas abrieron la reja. Entraron hasta el fondo, donde en el suelo yacía Roberto. Se detuvieron cuando ya las botas estaban casi tocando el rostro cadavérico. ¿Quieres agua?, le preguntó uno de los guardias. Pues toma orines. Y sacó el miembro y le orinó en la cara, en los ojos, en la boca entreabierta. Roberto murió al día siguiente. Contra Toda Esperanza de Armando Valladares, testimonio fundamental del presidio político en Cuba bajo el régimen de Castro. 40 años desde que se publicó este libro, en una lectura dramatizada en la voz de Yamil Cuellar. Bienvenidos. Frente al presidio
A los costados de las oficinas del penal había un grupo de casas habitadas por los funcionarios de la prisión y sus familiares. Una de ellas era la del doctor Conde, director del hospital. Vivía allí con su esposa, joven y muy imaginativa. Esta muchacha tenía la costumbre de ofrecernos unas sesiones nocturnas, contra las cuales se tuvo que hacer una campaña entre los presos para rechazar el espectáculo. Casi todas las noches, cuando el esposo salía a las reuniones y asambleas, ella apagaba toda la casa y encendía únicamente la luz del cuarto, cuya ventana, abierta de par en par, daba hacia el presidio. Se situaba entonces frente al espejo, quedando de espaldas a nosotros, y empezaba a despojarse de la ropa, lentamente, como si fuera una de esas profesionales del nudismo. Completamente desnuda, se contemplaba en el espejo. ¡Ay! Luego comenzaba a peinarse. El pelo largo le caía hasta la mitad de la espalda y lo alisaba con gestos provocativos. Con el peine se levantaba los cabellos, sacudía la cabeza y los dejaba caer. Pasaba entonces a posar frente al espejo. Se colocaba las manos en la cintura o las deslizaba por los senos y caderas, acariciándolos voluptuosamente, y se movía rítmicamente en una danza lúbrica. ¿Qué pasaba por la mente de aquella mujer? Sabía que cientos de ojos la devoraban desde las ventanas del presidio, que las miradas cargadas de deseo taladraban el espacio. Miradas de hombres que llevaban años sin contacto sexual. Tal vez en sus sueños lujuriosos ella se veía poseída por nosotros en una orgía indescriptible. Muy pronto la guarnición la descubrió y nunca más aquella ventana volvió a abrirse. Días después, el médico y su exhibicionista esposa fueron trasladados. Hubo presos que llegaron a la conclusión de que era mejor recibir 2 o 3 palizas grandes seguidas que una cada 2 días durante meses. Pero de los miles que éramos llevados a los campos, solo 8 o 10 tuvieron valor para aceptar las consecuencias de negarse a seguir trabajando. Uno de estos fue Pilotico. La golpiza que le dieron no tuvo precedentes. Años después, su espalda toda era una cicatriz, como si le hubieran pegado una plancha al rojo vivo en la piel. Solo quienes vimos y supimos de aquello podíamos creerlo. A los que mucho después lo conocieron, les costaba trabajo asociar la cicatriz con los golpes. Boitel también decidió no trabajar más. Luego de la paliza se declaró en huelga de hambre y lo llevaron al hospital. Allí lo ataron a la cama con sogas y varios militares y enfermeros presos lo alimentaban a viva fuerza con tubos de goma que le introducían por la nariz hasta el estómago. Pasó varios meses así, hasta que lo trasladaron a las celdas de castigo. Allí se había concentrado el pequeño grupo de los que se negaron a trabajar, unidos a Izaguirre, Rivero Caro y Nerín, que llevaban en las ergástulas más de un año aislados.
Los castigados también iban a aquellas celdas, y cientos de prisioneros pasamos por ellas. Era algo así como la capital de la represión. Desde que llegaba el preso, los guardias lo rodeaban con los cables eléctricos escondidos a la espalda. Le preguntaban con cuál cable quería que le dieran. Había dos, el flaco y el gordo. El primero era el más grueso. De todas formas, terminaban golpeando con los dos y con los machetes. Si los guardias estaban de mal humor, lo disipaban sacando a los prisioneros y propinándoles golpizas que los enardecía y les permitían desahogar su mal genio. Paco Pico estaba en una de aquellas celdas. Había tenido constantes problemas en su bloque de trabajo por la actitud rebelde que mantenía. Por esta razón, lo enviaron al confinamiento solitario. Al caer la tarde, uno de los guardias abrió la reja y le dijo que saliera. El prisionero creyó que iban a darle una de las tandas habituales de golpes. Salió al pasillo. A unos metros, otro guardia le apuntaba con un fusil. Quizá Paco Pico no sospechó siquiera que aquella escena y la oscura boca del cañón sería lo último que verían sus ojos. El estampido retumbó por los rincones, seguido de otro más. Paco Pico, con el pecho atravesado por las balas, cayó al suelo. El guardia, que abrió la reja muy nervioso, le dijo al cabo Arcía, el mismo que mató a Julio Tan, que iba a llamar al hospital para que se lo llevaran. Todavía no, déjalo que se desangre bien. Le contestó Arcía. Pasaron los minutos que se convirtieron en horas. Una charca de sangre se agrandaba bajo el tórax de Paco Pico. Cuando el camión de la basura se detuvo frente a los pabellones de castigo, subieron los tanques de los desperdicios. Luego, a Rolando Movales, Paco Pico, ya con la rigidez de la muerte. «Está tieso como un palo», exclamó uno de los militares. Lo tiraron en el camión, sobre la basura. Y así se aparecieron con su cadáver en el hospital. Celestino y Buría me invitaron a planear una fuga. Conocían de mi intento anterior y querían que lo ensayáramos otra vez. La fuga sería desde los campos de trabajo. Nada fácil, pero no imposible. El plan tendría una variante, con la que pensábamos aumentarían las posibilidades de evadirnos. No trataríamos de salir de la isla de inmediato, porque el mayor riesgo estaba precisamente en ello. Fingiríamos haberlo hecho, pero permaneceríamos escondidos. Luego, ya con la vigilancia disminuida, creyendo que nos habíamos ido, resultaría más fácil salir de la isla de Pinos. Era conocido que los presos comunes que se fugaban desde años atrás de las vaquerías o de otros centros de trabajo y se internaban en los pinares o ciénagas, se entregaban por falta de alimentos. La vigilancia y el terror de los campesinos hacía imposible tocar a puerta alguna en busca de comida o ayuda. Las autoridades confiaban en esta circunstancia. Dije a mis compañeros que la única manera de subsistir no era con reservas de alimentos previamente enterrados en algunos lugares, sino comiendo lo que fuera: grillos, lagartos, ranas, reptiles y los vegetales conocidos que sabíamos eran comestibles. Propuse que nos ejercitáramos
empezando desde ese momento a comer insectos. La idea, al principio, pareció un poco violenta, pero fue aceptada, aunque Celestino y Buría no la cometieron de inmediato. Yo sí la hice. Había leído que los orientales en algunas regiones de Asia comían grillos y los consideraban excelentes. Los de la isla eran grandes y jugosos. Me fui preparando mentalmente y una mañana decidí comer el primer grillo crudo. Antes de echármelo a la boca, le aplasté la cabeza para evitar que pudiera morderme la lengua. Para ser el primero, no me desagradó su sabor. Una semana después, ya me comía todos los días 30 o 40 de estos insectos. Tenía a todos mis amigos del bloque cazándolos para mí. Estábamos cortando un pasto llamado hierba de elefante, una caña alta que alcanza casi 2 metros de altura, y el bloque estaba fijo en aquellos plantíos. Como todas las mañanas, acudíamos temprano al mismo lugar. Coloqué unos sacos de yute sobre un terreno arenoso. Por decenas, los grillos se refugiaban debajo de ellos. Tuve así mi propio criadero. Cuando niño lo hacía de esta forma para usarlos como cebo en la pesca de la trucha. Los demás, tan solo por el espectáculo de verme comerlos, me los buscaban con interés. Pensarían que no andaba muy bien de la cabeza. Igualmente, desde hacía algunas semanas, cuando trabajábamos en los sembrados de Pangola, Obregón y yo empezamos a comer esta hierba. Seleccionábamos los tallitos jugosos y los masticábamos largamente. Parecíamos rumiantes. Todo el día extrayendo el jugo de esta planta. Yo había leído un artículo acerca de los valores nutritivos de la pangola en un texto de ganadería que tenía Alfredo Sánchez, mi vecino de celda. A manera de broma, Obregón y yo les decíamos a los demás que si querían estar fuertes como un toro, no se comieran al toro, sino lo que come el toro. Y muchos se aficionaron y se unieron a esta práctica. Del grillo pasé a comer lagartijas y ranas. Luego pequeñas culebras, porque ya el majá, un reptil del orden de los boidos, pariente de la boa, que llega a alcanzar en Cuba varios metros, estaba considerado como un plato muy codiciado por su carne limpia y exquisita. También comía, entre otras cosas, tubérculos crudos, huevos de pájaro y los retoños de la hierba de elefante. Todo lo que caminaba, volaba o nadaba era comestible. En los potreros donde pastaban las reses, les disputaba la miel de purga que les echaban en los comedores. Eran calorías y las necesitaba. Mi estómago de hierro la toleraba muy bien. De maravilla. Consideraba que el lugar para comprobar si podía alimentarme con lo que me proporcionara la naturaleza era antes de la fuga, pues así, si se me producía una enfermedad, podía contar con la ayuda de nuestros médicos en las circulares. En realidad, jamás me sucedió nada. Pude ir sustituyendo algunos de los alimentos que llevaban al penal por los que yo ingería en el campo. También aumenté la cantidad de insectos comestibles por mí, tales como los saltamontes, más grandes que el grillo y abundantes en los campos, aunque de sabor acre y más fuerte.
El trabajo en aquel lugar consistía en cortar con machetes las cañas del pasto y luego subirlas a los camiones. Esta planta está cubierta por una fina pelusa que se metía entre la ropa y el cuerpo, produciendo una picazón tremenda. Socarrás y yo, que estábamos llenando los camiones, no lo hacíamos al ritmo que deseaba el cabo de cuadrilla. Nos castigaron sacándonos fuera del área y poniéndonos a cortar la caña. Designaron un escolta especial para que nos amenazara y apremiara en el trabajo. Los cabellos de este militar eran amarillos, no tenía dientes y usaba unos guantes rojos tejidos. Iba armado con una metralleta y un machete. Toda la tarde, hasta que dieron la orden de recoger para el regreso, estuvo provocándonos. De manera directa a Socarrás, instándolo a que echara a correr para ametrallarlo. Pero no nos movimos del lugar. Les hicimos conocer a los demás presos esta situación. A la mañana siguiente, el guardia, desdentado con los guantes rojos, nos estaba aguardando. En el camino nos dio un planazo a cada uno, y desde que llegamos inició las amenazas de que nos golpearía si no trabajábamos más a prisa. Siguió provocando a Socarrás, hasta llegó a empujarlo con la metralleta. Yo grité para que nuestros compañeros supieran lo que sucedía, y esto lo neutralizó un poco. Serían las 10 de la mañana. Teníamos 5 minutos para comer un poco de gofio de trigo que enviaban los familiares. En las sabanas cubanas hay una variedad de serpiente pequeña llamada jubo. Capturé una de medio metro aproximadamente, la tenía agarrada con fuerza y solo su cabeza sobresalía de mi mano cerrada. Se me enroscaba frenética en el antebrazo. Me sacudí el guante de la mano derecha y la agarré con las 2 manos. «¿Vamos a merendar? ¿Te vas a comer el jugo?» Socarrás me lo dijo un poco en broma por mi decisión de comer cuanto animal se me ponía a mi alcance, pero yo le contesté muy firme. «¿Sí?» El guardia me observaba con curiosidad. Y lo menos que se imaginaba fue lo que vio. Con un rápido movimiento me metí la cabeza del jugo en la boca y le clavé los dientes con fuerza. Una dentellada feroz que le trituró la espina dorsal y le desgarró la carne. Luego corté con los incisivos y de un tirón separé el cuerpo del que brotaba la sangre en pequeños chorros que me salpicaron la cara. El guardia salió corriendo y gritando a buscar al jefe del bloque y yo escupí la cabeza y tiré el animal que todavía se retorcía. El terreno de la parte central de la isla de Pinos está compuesto por rocas ferruginosas. Incluso los guijarros están cubiertos de óxido de hierro. Precisamente en esta zona se desencadenaban tormentas eléctricas terroríficas en verdad. Cortábamos con machetes grandes extensiones de pangola. El cielo se oscureció y un estruendo horrísono inició las descargas. Detrás se precipitó la lluvia y los truenos se oían cada vez más cercanos.
Un rayo partió uno de los alambres de la cerca, otro corrió sobre uno en forma de bola de fuego, haciéndolo saltar también. De los escoltas hubo quien lanzó el fusil, lejos de sí. Muy cerca se levantaba una antigua capillita de madera, edificada en el lugar donde se mató en un accidente de aviación el hijo del antiguo propietario de la finca, Cajigas. Allí habían colocado una imagen de la Virgen de Santa Bárbara, que la revolución arrancó de cuajo. Quedaban solo el pedestal y la caseta. Antes de la revolución, los familiares del que murió y los campesinos de los alrededores, creyentes en la Virgen, solían llevarle flores. Nos refugiamos allí y con nosotros entró Gilio, el guardia jefe de la cuadrilla, joven, alto y corpulento. Solo 10 o 12 cupimos. Los demás tuvieron que quedarse fuera bajo el aguacero torrencial. Al cabo se le notaba el nerviosismo. Con un pañuelo se secaba constantemente las manos temblorosas y tenía el semblante demudado. El labio inferior le temblaba visiblemente. Estaba aterrorizado. Comprendimos que le tenía miedo a los rayos que caían a pocos metros. En cada descarga, ¡ah! En cada descarga, un corrientazo recorría las paredes de la antigua capillita. Celestino, Márquez y yo, para que el cabo lo escuchara, comenzamos a hablar. Es muy peligroso tener los machetes aquí dentro. El hierro atrae los rayos. No habíamos terminado cuando el cabo dio la orden de tirar todos los machetes para afuera. Pero los rayos seguían cayendo sin cesar. En verdad era una tormenta impresionante. El cabo estaba pálido, no podía ocultar su terror. Y seguimos conversando para asustarlo aún más. Bueno, ahora sin los machetes dentro es un poco más seguro estar aquí. No hay nada de metal que atraiga los rayos. Lo único que queda es la pistola del cabo, dijo Celestino. Y muy nervioso, nos preguntó si creíamos que la pistola podía ser un peligro. Sí, por supuesto, le respondió Márquez. Yo fui militar y las instrucciones que nos daban siempre, en situaciones así, era que nos despojáramos del arma. Yo recuerdo que en San Antonio de los Baños, en la base militar, uno de mis compañeros, por no quitarse la pistola, ¡ay!, murió carbonizado por un rayo. No había terminado Márquez de hablar y ya tenía el cabo el cinturón con pistola y todo en la mano. Desde la puerta llamó el jefe del bloque y le lanzó el arma para que se la cuidara. A aquel hombre, con su terror atávico a los rayos, era como un animal acosado. Las descargas violentísimas se sucedían y el suelo y las paredes eran recorridos por los corrientazos. Seguimos conversando. Aquí existía una Santa Bárbara, que es precisamente la Virgen de los Rayos. Por eso en estas ocasiones los creyentes siempre acuden a ella. Quizá la Virgen, molesta porque destruyeron su imagen, se esté ahora tomando venganza. Estas palabras se iban filtrando en la mente del cabo, que conocía las creencias que practicaban sus propios padres y abuelos, y en las que él mismo creció y se formó, pero como ahora era de la juventud comunista, había renunciado a ellas, al menos teóricamente. Yo creo que es mejor salir de aquí, dijo por fin el cabo, muy nervioso. No. Afuera es todavía más peligroso. Además, cabo, el hombre no puede escapar de las iras de la naturaleza y de Dios cuando los ofende. Y en ese momento un rayo enceguecedor cayó casi en la misma puerta, llenando el aire de un fuerte olor a azufre. Nada podemos hacer, decía Celestino con acento de lúgubre resignación. Únicamente puedes salvarnos, encomendarnos a Dios. Solo eso. Otro rayo y otro.
Pensamos que el cabo echaría a correr, loco de pánico. Afuera es como suicidarse, prosiguió Celestino. Solo podemos salvarnos rezando, pues esto es un castigo de Santa Bárbara. Vamos a rezar, no nos queda más que eso. Ay, Padre nuestro que estás en los cielos. Otro rayo, ay. Y el cabo, casi ininteligiblemente, con un balbuceo, se unió a nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Los detalles para la fuga se iban completando. Conseguimos un mapa enorme que medía casi 3 metros cuadrados. Lo usaban las cuadrillas que se dedicaban a dividir las tierras en cuartones para cercarlas. No cabía en la celda, era imposible desplegarlo por su tamaño, y lo dividimos en 8 porciones. Las requisas a la entrada eran superficiales, un rápido cacheo. Si bien había algunos cabos que se esmeraban para impedir que el prisionero entrara algo del campo, lo que más se trataba de pasar eran pedacitos de madera para hacer fuego y calentar un poco de agua con azúcar o gofio en el invierno. La madera se preparaba en el campo con trocitos planos y cortos. Se introducían amarrados a las piernas, casi debajo de los testículos, o metidos en la espalda, debajo del cinturón. Por supuesto que el prisionero se arriesgaba a represalias si lo sorprendían. En verdad, algunos cabos hacían la vista gorda y permitían pasar las maderitas, siempre que se hiciera con discreción. En otros bloques esto no era posible. También se dejaba lo que se quería entrar escondido en uno de los tragantes alrededor de la circular. Al día siguiente, los que limpiaban por fuera lo recogían y entraban escondidos en el latón de los enseres de limpieza. Así pasamos el mapa. Hay una anécdota simpática, digna de ser contada. El jefe de la circular 2 presumía de su infalibilidad en cuanto a que un preso no podía pasarle nada que él no descubriera. Una tarde, el mismo capitán Morejón, delante de los presos que estábamos siendo requisados para entrar, le dijo a este militar que abriera bien los ojos. «A mí no hay preso que me pase nada», le contestó el jefe de la circular. «Esta gente, si te haces el bobo, te pasa un saco de abono para allá adentro y ni te enteras». El militar sonrió autosuficiente. Y los presos aceptaron el reto en silencio. Aparecería ese saco de abono dentro. Seguro que sí. Pero, ¿cómo entrarlo si pesaba 100 kilos? Las cuadrillas que estaban regando abono se ocuparon de hallar la forma. Primero zafaron uno de los sacos de fertilizante, pero solo fue abierto 2 o 3 pulgadas, deshaciendo cuidadosamente el cosido de fábrica, y por esa pequeña abertura se vació el contenido. Este saco lo llevaron hasta la puerta de la circular y allí lo dejaron. Luego los de la limpieza lo entraron y lo subieron al 6º piso. Y entonces una labor de hormigas se inició. Cientos de hombres entraban todos los días puñados de abono en los bolsillos, en bolsitas, en cajas de fósforos. Poco a poco el saco se fue llenando. Cuando estuvo repleto, fue cerrado utilizando exactamente los mismos huequitos por donde había entrado el hilo cuando lo cosieron en la fábrica. Una semana después, fue descubierto en una requisa y la guarnición quedó consternada. Durante mucho tiempo no se habló de otra cosa. En el campo, los militares y los comisarios políticos trataban de indagar para saber cómo había sido aquello. Nunca lo supieron. Ahora se conoce por primera vez en este relato.
Nuevo capítulo físico del libro, capítulo 34, titulado Otra vez la cabaña. Estás escuchando Contra toda esperanza, de Armando Valladares, celebrando el 40 aniversario de su publicación. En invierno tiritábamos de frío. No nos daban ropas de abrigo, ni permitían que nuestros parientes las enviasen. Teníamos que taparnos con viejos sacos de yute que mandaban del almacén. Estos sacos se rifaban y por este motivo solo unos pocos afortunados los adquirían. En el campo, la lluvia nos empapaba hasta los huesos. Muchos no pudieron resistir la inclemencia del tiempo, las ciénagas, el trabajo aniquilador. Aparecieron casos de tuberculosis, neumonías, etc. Los escoltas y cabos de cuadrilla se paseaban bien abrigados con capas de agua militares. Nosotros temblábamos de frío, bajo la lluvia, y no podíamos dejar de trabajar. El fango a media pierna, las plagas de mosquitos devorándonos. Cuando llegábamos a una zona infestada de estos insectos, ya sabíamos lo que sucedería. Siempre, al bajar de los camiones, nos formaban y contaban. Entonces esperábamos hasta que el cordón de escoltas fuera tirado a nuestro alrededor. Si era zona baja y pantanosa, si había mosquitos, la orden del jefe del bloque era siempre la misma. ¡Dejando las camisas aquí! Nos obligaban a trabajar sin camisa para que los mosquitos pudieran picarnos mejor. Para protegernos algo, llevábamos escondidos pedazos de jabón ruso, un jabón de lavar apestoso, hediondo, y con él nos frotábamos sin que nos viera el jefe de la cuadrilla. Al diluirse con el sudor, se formaba una espuma pastosa que repelía bastante a los mosquitos, pero otras veces ni eso nos salvaba. Siempre había casos de fiebres palúdicas y otros males de origen desconocido. Los que trabajaban con los zapatos rotos eran atacados por las niuas, pequeños insectos de la familia del arador de la sarna, que se metía bajo las uñas y formaban quistes infecciosos llenos de pus, dolorosos, molestos, asquerosos. Intentábamos curarlos con agua hirviendo y petróleo. Las garrapatillas también nos infestaban. Son pequeñísimas, como piojos, y se meten en las axilas, genitales, cejas, cabezas. Todavía hay presos que sufren de enfermedades transmitidas por esas garrapatillas y por garrapatas mayores. Igualmente, algunos prisioneros quedaron casi ciegos y otros perdieron por completo la visión de uno de los ojos a consecuencia de la toxoplasmosis, enfermedad causada por un hongo que ataca y destruye la retina. Tal es como le ocurrió a Antonio Domínguez. Una de las soluciones para acabar con las garrapatillas era afeitarse todo el cuerpo, incluyendo cejas, genitales, cabeza, de modo que aquellos malditos bichos no tuvieran ni un vello donde esconderse. Largas filas de heridos formaban frente a los botiquines de las circulares. Las componían los que habían sido bayoneteados en el campo o cuyas cabezas les habían sido rotas con las culatas de los fusiles. Allí les ponían un parche de vendas y al día siguiente, de nuevo para el campo. Los heridos de bala en el trabajo eran llevados para el edificio del hospital. Algunos se salvaron milagrosamente, como Napoleoncito, al que un proyectil le rozó la arteria femoral. Llevábamos al campo un poco de algodón y vendas. Se encargaba de transportarlo uno de nosotros, a quien llamábamos eufemísticamente el enfermero del bloque. Este material era autorizado para las curas urgentes, para taponar heridas. Todo esfuerzo,
por lograr que la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU aceptara siquiera estudiar nuestras denuncias. Resultaba estéril. Se hizo llegar a este organismo detalladas informaciones acerca de las torturas, los asesinatos, los planes para volarnos con los explosivos instalados en las circulares, pero todo fue inútil. La prestigiosa comisión tenía oídos sordos y ojos ciegos para lo que sucedía en las cárceles políticas cubanas. Exactamente lo mismo ocurrió con la Cruz Roja Internacional. Hablarle de violaciones de los derechos humanos en Cuba era algo inaceptable para ellos. Los presos políticos cubanos no existían sencillamente. ¿Por qué preocuparse entonces? Años más tarde, la Cruz Roja terminó por creerlo. La ONU lo sabe. Todos ellos individualmente conocen los horrores de las cárceles cubanas, pero no se atreven a condenar a Cuba en sus asambleas anuales. La segunda parte de nuestro plan de fuga contemplaba, como variante, una salida de la isla hacia los cayos cercanos. Para ello pensábamos fabricar una balsa hecha con 2 troncos de palma, unidos por alambres. La palma que crecía en aquella zona era de tronco no muy grueso y hojas anchas como abanicos. Para obtener los troncos de palma que necesitaríamos, ideamos una manera rapidísima y silenciosa de cortarlos. En un antiguo polígono para prácticas de tanques de guerra, habíamos encontrado líneas de comunicación soterradas. Miles de metros de alambre fino de acero que los presos entramos a la circular enrollados a la cintura. Con este alambre fabricamos un instrumento muy eficaz para cortar. Se tomaban 3 o 4 hilos de alambre y se entorchaban con otro como las cuerdas de una guitarra. Se unían bien los extremos y se fijaban a 2 pedazos de madera cortos del grueso de un habano. Este alambre de acero entorchado se frotaba con rapidez contra lo que quería cortarse y lo cortaba todo, hasta el hierro. La madera era como suave arcilla. Lo probamos en el campo. Bastaba menos de 1 minuto para cortar un tronco de palma. Como el corte era tan fino, si no había aire que moviera las hojas, la palma se quedaba como si no estuviese cercenada. Cuando el rejero, con una lista en la mano, mandó a que toda la circular hiciera silencio, no tuve ni la más remota idea de lo que sucedería. Escuché mi nombre y el de muchos de los amigos más cercanos. Pruna, Celestino, y de inmediato la orden de que recogiéramos todas las pertenencias menos las camas. Íbamos a ser trasladados. Algo anormal había en aquel traslado. El personal que había concurrido con las listas no estaba compuesto por los oficiales conocidos, y por la hora no parecía un traslado interno. Quizás nos llevaran para el campo de concentración del Valle de los Indios, al sur de la isla. Pensamos muchos, pues se rumoreaba que los más conflictivos para ellos serían trasladados a aquel campo. Salimos entre adioses y muestras de afecto de los amigos. Buria no había sido llamado. Otra vez un traslado rompía planes de fuga. Nos condujeron a un local junto a la planta eléctrica. Allí nos hicieron una requisa que nos dejó solo con una fracción mínima de lo poco que llevábamos. Y llegaron unos camiones. Sacaron del hospital a Boitel y a algunos de las celdas de castigo, entre ellos a Izaguirre, Rivero, Nerín y otros. Pero no nos conducían a los campos de concentración del sur de la isla, sino que, por el contrario, las especulaciones acerca de nuestro traslado dieron un vuelco hacia el optimismo. El presidente Johnson le había pedido a Castro que permitiera la salida de prisioneros políticos cuando el éxodo por Camarioca, aquel puerto de la costa norte de la provincia de Matanzas por donde los exiliados cubanos en Miami
fueron a buscar a sus familiares. Los camiones salieron por la carreterita que corre junto a las alambradas del este. Desde las ventanas del reclusorio, pañuelos, manos diciendo adiós y gritos de júbilo nos despedían. Éramos unos 150 hombres, seleccionados especialmente. Solo una vez se había producido una salida como aquella, la de los invasores de Bahía de Cochinos, cuando fueron canjeados. Al llegar al puente sobre el río Las Casas, torció la comitiva a la derecha y desembocó en el muelle. Este había sido tomado militarmente con extraordinarias medidas de seguridad. Las entradas estaban bloqueadas por carros patrulleros y en los techos veíamos apostados a militares, armados con fusiles ametralladores. Nos esperaba el ferry. Fue entonces cuando llegó un jeep con Uber Matos y Cruz, uno de sus antiguos oficiales, al cual condenaron junto con él. Ya aquello sí fue excepcional. Por primera vez, el excomandante Matos era sacado de su incomunicación y veía a otros prisioneros. La posibilidad de un canje cobró entonces más conciencia. Habían reunido en aquel puñado de hombres a lo más representativo del presidio o a presos destacados por alguna razón. La presencia de Uber Matos era como una confirmación de esta teoría. Se trataba del prisionero más aislado y connotado de todas las cárceles castristas. Abordamos el barco y nos sentamos en el salón. Desde mi sitio, cerca de la popa, veía por los cristales la ametralladora emplazada apuntando hacia nosotros. Toda la cubierta estaba tomada por militares y agentes de la policía política, vestidos de civil. A Uber lo situaron aparte, en la segunda cubierta del barco, sentándolo en una silla junto a su compañero. El ferry necesitaba ser jalado por un remolcador que lo llevaría hasta Batabanó, puerto al sur de la provincia de La Habana, pues sus motores estaban averiados. Cuando abandonamos la desembocadura del río, una lancha patrullera se colocó a babor, escoltándonos. En la proa, desenfundado, un cañón de 20 milímetros y sobre la caseta del timonel, una ametralladora. Los marineros estaban descalzos y sin camisa. Atardecía. El sol se acercó al horizonte. Era un globo enorme y rojo que tiñó de púrpura las aguas. La tarde era de una belleza imponente. Atrás, las cordilleras de la isla de Pinos parecían como lomos azulosos de grandes dinosaurios. Y entre ellas se veía ya las lucecitas del presidio. Una bruma gris iba envolviendo las cilíndricas moles de las circulares. Para quienes íbamos allí, la visión del presidio a lo lejos en el atardecer sobrecogía. Se hundió el sol en el mar y nosotros en íntimos pensamientos. Se escuchaba el correr del agua abierta, enrollándose en un abrazo de espuma que desde mi lugar yo podía ver. No se oía ni una sola voz. Pensaba también que
podíamos salir canjeados, porque se habían estado realizando muchas gestiones. Rumores constantes fortalecían esta esperanza que se mantuvo por más de 20 años, alentada algunas veces por las propias autoridades. Ellos usaban estos métodos para elevar el espíritu del preso. Lo alimentaban anímicamente para luego dejarlo caer. Estos cambios bruscos producían unas crisis depresivas que iban deteriorando al prisionero, minando sus reservas psíquicas. Las alzas y bajas repentinas dejaban huellas de desconcierto y angustia. Pero ahora ocurría algo fuera de todo cálculo. Abandonábamos Isla de Pinos. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Hasta aquí la lectura de hoy. Pasen todos un feliz día y hasta una próxima entrega de Contra Toda Esperanza de Armando Valladares.